Un saludo de paz y bien, queridos hermanos. En este video vamos a tratar sobre la divinidad de Jesús. Para eso quiero hacerte una pregunta. ¿Tú crees que Jesús es realmente Dios? Y hago esta pregunta porque muchos católicos creen que estar en la iglesia o estar en cualquier denominación es igual. Pero yo, que les comenté en el video anterior, fui testigo de Jehová, puedo decirte que yo no era cristiano. ¿Por qué digo que no era cristiano? Simplemente porque muchos protestantes creen que Jesús es el Rey, Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, pero no creen en la divinidad de Jesús. Entonces me he tomado la tarea de que miremos un poco en el siglo primero lo que creía Saulo, uno que perseguía el camino, uno que perseguía a los primeros cristianos, los perseguía justamente por lo que ellos creían. Pero una vez tiene un encuentro con Jesús, él va a cambiar de opinión. Entonces, ¿qué fue lo que llegó a creer el apóstol Pablo en el siglo primero? Te invito a que busques en tu Biblia, en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 6 al 11. Es un himno cristológico, es una riqueza bíblica, una riqueza del siglo primero que dice muchas verdades. Vamos a ver qué percepción tenía Pablo de Jesús. Si solamente creía que era el Hijo de Dios, o creía que era hombre y creía que era 100% humano. Vamos a ver. Él dice allí, el cual siendo de condición divina no reivindicó su derecho a ser tratado igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre. Se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Analicemos el texto. La introducción dice, el cual siendo de condición divina. ¿Qué quería decir Jesús ¿Qué quería decir, el apóstol Pablo con eso de que Jesús tenía condición divina? Vamos al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hubieron diferentes manifestaciones de lo que era sagrado, de lo que era divino, de lo que representaba la presencia de Dios. Tomemos, por ejemplo, uno de los primeros sucesos fue cuando alguien por allá estaba pastoreando y resulta que una zarza se prendió y le tocó quitarse las sandalias, porque de allí salió una voz que le dijo, quítate las sandalias porque el lugar que pisas es santo. O sea, una zarza santa, claro que no hace referencia a lo que es la zarza, sino lo que implica la zarza. Sin embargo, si lo que implicaba allí era santo, dígame usted lo que iba a ser el Hijo de Dios. No solamente Dios, sino el Santo. Y de hecho por allá se le va a llamar el 3 veces santo. Entonces mire lo que estaba encerrando ya el Antiguo Testamento. Además de eso, en el arca de la alianza, nadie podía tocarlo porque era lo santo, lo sagrado, y allí residía Dios. Si algo material podría llamarse santo, sagrado, ¿por qué al Hijo de Dios, a Jesús, no podría llamársele o atribuirse el título de Dios, de santo? Ahora, allí habitaba el reflejo de la gloria de Dios. Entonces, todos estos elementos, de los que hay, incluso en el Antiguo Testamento hay muchos elementos que hacen referencia a que allí Dios estaba, y también de hecho todos los profetas murieron a la espera de ver el Salvador, el Dios con nosotros. Ojo, esperaban al Dios con nosotros, al liberador, no solamente al Hijo de Dios, el retoño, la promesa, sino el Dios con nosotros, el Dios que iba a estar más cerca. Ahora nos vamos al Nuevo Testamento. Allí comenzamos a ver diferentes puntos que muestran que Jesús era realmente Dios. Primero, en el principio de los evangelios comienza a aparecer que los pastores vinieron y adoraron a Jesús en su nacimiento. 1. 2. Vinieron los sabios de Oriente porque querían adorarle. Y además de eso, ese día se bajaron los cielos
todas las potestades, todos los ángeles, y le rindieron adoración a Jesús. ¿Le rindieron adoración simplemente porque era el Hijo? No, porque era Dios. Ahora, si este suceso estaba mal de adorar a Jesús en el nacimiento, hubiera pasado algo que impidiera eso, porque eso entonces desvirtuaría la fe. Pero si se quiso que se plasmara en las Sagradas Escrituras, era para recalcar en la introducción, y ojo, que en todas las introducciones de un libro se resalta la idea principal, lo importante y lo que se quiere lograr. De modo que quienes plasmaron en el Evangelio ese suceso querían resaltar que Jesús debería adorársele. Primer punto. Segundo, en el Evangelio de San Juan, si usted lo lee detalladamente, va a encontrar que Jesús en cierto momento les va a decir: yo les doy la vida y no perecerán jamás, en el Evangelio según San Mateo capítulo 10 versículo 28. Si Jesús no fuera Dios, ¿podría ofrecer la vida eterna? Claro que no, pero como era Dios, podía ofrendar y ofrecer la vida eterna, porque Él, de hecho, Él es la fuente de la vida eterna. Tercer punto. Por allá Santo Tomás, después de haber tenido cierta crisis de fe, de duda, entonces va a tener un encuentro con Jesús, y Jesús le va a decir: mete tu mano en mi costado. Y Jesús, ¿qué va a decir Tomás? Mi Señor y mi Dios, y cae de rodillas. Ojo, el Señor Jesús no le regaña, no le corrige. Y si estuviera Tomás equivocado, ¿qué hubiera hecho delante de todos? Lo hubiera corregido, como corrigió en cierto momento a alguien que le dijo: mira, tú sí eres bueno. Y él dijo: no, bueno es mi Padre, no me llames bueno, bueno es mi Padre. Jesús, cuando tenía la oportunidad de corregir a alguien que se equivocaba, lo hacía. Así que si Tomás estuviera equivocado, Jesús lo hubiera corregido. Pero como estaba hablando de una gran verdad, no le corrigió. Otro punto. Más allá, cuando el apóstol Pedro está viviendo un proceso de sanación interior en un retiro con Jesús, y los demás apóstoles están hablando porque el Señor viene a las brasas y le pregunta 3 veces a Pedro si lo ama. ¿Y qué va a decir? Ojo, Pedro al final: Señor, tú lo sabes todo. Y el término que está utilizando aquí para decir Señor es Dios, glorioso Dios, glorioso Dios. Tú lo sabes todo. Ese es omnisciencia, omnisciente. O sea, reconozco que tú eres Dios y tú lo sabes todo, lo ves todo, lo abarcas todo. ¿Lo corrigió el Señor Jesús delante de los demás apóstoles? Claro que no. ¿Por qué no? Porque estaba diciendo una verdad fundamental y de peso en la vida espiritual para él y los que seguiríamos. Luego va a decir otra cosa. Si nosotros vamos a analizar, por ejemplo, ya cuando Jesús no está, que comienza la persecución a los cristianos, a el camino, por allá en Hechos, y aquí sí me gustaría que lo analizáramos, en Hechos capítulo 7, porque es un texto que cuando uno lo lee a la carrera, uno dice, bacano. Pero cuando uno se detiene, miren, están apedreando a San Esteban, primer protomártir cristiano. Y miren lo que va a hacer Esteban. Mientras, capítulo 7, versículo 59. Mientras lo apedreaban, Esteban hacía esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¡Qué impresionante! No estaba hablando locuras ni delirando. Estaba teniendo una visión donde el cielo se abre y tiene una comunicación, una iluminación en el espíritu, y dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿A quién predicaba Esteban? ¿A quién seguía Esteban? A Jesús como Dios. ¿A quién le estaba entregando su espíritu, su vida? A Jesús como Dios. Ahora, ¿qué fue lo que entendió Pablo? Porque en el capítulo 8, versículo 1 adelante, se va a narrar que ahí estaba Saulo. ¿Qué fue lo que entendió Saulo? Que esos cristianos a los que él perseguía creían que ese que se había encarnado, que se había hecho hombre, era también 100% divino, era Dios. Entonces, otro
argumento que tenemos para atribuir a que Jesús sí es Dios es la orden que se da explícitamente en la carta a los Hebreos capítulo 1 versículo 6. Del 1 al 6 se narra y se da autoridad a toda la creación, a todo ser viviente que debe caer postrado y adorar a Jesús. Es una orden directa. Entonces aquí están los argumentos para demostrar que Jesús se le adora. Hizo milagros, da vida, es omnisciente, se le ora y sobre todo se le debe adorar, se le debe rendir tributo, adoración por ser quien es. Ahora, esto es en cuanto al concepto que Pablo tenía de la divinidad de Jesús, pero dice que apareció en su porte como hombre, se rebajó a sí mismo. ¿Qué entendía y qué quería transmitir el apóstol Pablo con esta frase? Está hablando de la encarnación, de ese Dios Salvador que esperaban, que se ha hecho carne, se ha hecho visible y ahora va a salvar tu humanidad, mi humanidad, y todo el ser viviente debe acogerse a esa encarnación para ser salvo. Pero miremos un poco más, según lo que entendía Pablo, eso de la encarnación. Se hizo hombre 100% para rescatarnos de aquello que nos introdujo Adán con su pecado. Sin embargo, no solamente hay que entender la encarnación, sino como una revelación que también Jesús va a hacer en el Evangelio según San Juan, cuando va a decir: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la resurrección. En todos ellos Él se revela como el yo soy, para que Él lo repitió, y ojo, 7 veces. Y el número 7 tiene una connotación importante en la vida espiritual y en las Sagradas Escrituras. Si hizo esta connotación y resaltó esto 7 veces, que Él era, que yo soy, estaba poniendo en evidencia que Él quería que se le reconociera como yo soy. ¿Y quién es yo soy en todo el Antiguo Testamento? Dios. Ahora, si nos vamos un poquito más en el Nuevo Testamento, cuando están buscando a Jesús para prenderlo en el huerto Getsemaní, él pregunta, ¿a quién buscas? Y los soldados responden: a Jesús de Nazaret. ¿Y qué dice él? Yo soy. En ese momento nadie podía decir esa frase, yo soy, porque quien la decía sabía que era o se revelaba como Dios. ¿Por qué cayeron los soldados y todos al suelo? Porque escucharon de la boca de Jesús decir: yo soy, es decir, yo soy Dios. Jesús lo dijo con su boca delante de los sacerdotes, apóstoles y soldados romanos. Delante de sus enemigos y amigos dijo: yo soy Dios, que quede claro que yo soy Dios. Entonces, ¿de qué estaba hablando Pablo cuando dice que se hizo hombre? Que se hizo 100% hombre, pero también 100% yo soy Dios. Entonces, más adelante Pablo va a decir que a ese nombre se le debe dar honor y gloria, reverencia en el cielo, en la tierra y en los abismos, porque se le dio nombre sobre todo nombre. Ahora, ¿se le daría esa potestad a un hijo? Claro que no. Todo en el cielo tendría que postrarse. Todo en la tierra, incluye la humanidad, y en los abismos, es decir, en el infierno, todos tienen que reconocer que Jesús es Dios, que vino y sometió toda la creación al Padre, a la Trinidad, y que Él, como Dios, tuvo autoridad para vencer el pecado, la muerte, los vicios, todo aquello que impide que el hombre y el ser humano se plenifique, llegue a su propósito de santidad. De modo que lo que Pablo quería decir en ese himno cristológico es que la divinidad de Jesús es fundamental, que esa divinidad se encarnó, pero fue 100% hombre, 100% humano, para salvarme a mí y a ti. Y que por tanto ahora todos tenemos el deber de adorarle, ya sean los que están en el cielo, los que estamos en la tierra y en los abismos. Todos debemos rendirnos ante Él porque Él es Dios. Ese Dios es Jesús, del cual te quiero invitar a que te abraces, te agarres, porque Él tiene la capacidad de liberarte de ti mismo
de tus ataduras, de tus miedos y darte el triunfo. Y el mayor triunfo que puede ser a tener un hombre o una mujer católica es alcanzar la santidad que Él ofrece a través de su espíritu resucitado, a través de su vida. No te detengas, búscale. Él te espera, ya bajó por ti, ahora tú ve a Él para que llegues a ser lo que Cristo quiere que seas. Un hombre, una mujer feliz desde la santidad dada por Él.